Internet es maravilloso. Con solo un clic podemos saber lo que sucede en todo el mundo y en tiempo real. ¿Por qué no usarlo para hacer negocios de igual manera? En ocasiones, emprender negocios por Internet es tan fácil como tener la valentía de llevar una idea adelante. Como dice Richard Branson, fundador de Virgin Group, conquistar el miedo es el inicio de la riqueza. Acompáñame a conocer entonces los nuevos modelos de negocio en la era digital. Los micropagos son transacciones para acceder a un contenido específico, es decir, podemos comprar todo el disco o solo nuestras canciones favoritas. El pay-per-view es un modelo de negocio en el que el usuario solo paga por lo que ve, como es el caso de las páginas de streaming y las bibliotecas virtuales en las que solo se paga por las páginas que has leído. Suscripción. Es el caso de Spotify con su sistema Premium. Freemium porque puedes suscribirte gratis para escuchar canciones siempre que estés conectado a internet. Y Premium porque tienes que pagar mensualmente para poder descargar las canciones que más te gusten y las escuches donde quieras. Por publicidad insertada, como es el caso de YouTube, donde de vez en cuando aparece publicidad antes de que inicie el video que queremos ver. Open Access o acceso abierto se refiere a las bibliotecas virtuales a las que puedes ingresar para obtener la información que necesitas sin realizar pago alguno. Los Massive Open Online Courses y los peer-to-peer están orientados en su mayoría a la educación. Consisten en plataformas que te permiten compartir conocimientos con otras personas de manera virtual. En este modelo de negocio, el consumidor es el que decide lo que pagará por el producto. También puede comprar los productos por paquetes, como es el caso del Humble Bundle. En el caso de crowdfunding y crowdsourcing se requiere de la cooperación colectiva, es decir, los fondos se obtienen del público que desea apoyar el proyecto. Luego, el dinero recaudado tras la ejecución del proyecto es devuelto a dichos inversores. La gamificación se refiere a insertar juegos en páginas que no necesariamente se dedican a los videojuegos, de manera que la experiencia sea más divertida. Los productores se relacionan directamente con los consumidores a través de sus páginas web, sin necesidad de vendedores intermediarios. Ahora tú también puedes ser escritor. Muchas páginas en la actualidad te ayudan a editar tus manuscritos, los que después puedes comercializar y obtener beneficios. La información está al alcance, gracias a las miles de bibliotecas virtuales que ofrecen préstamos de contenido digital. Puedes tomar los textos que necesites cuando los necesites. Del retail al móvil. Ya no necesitas ir a una tienda física para comprar lo que necesitas. Ahora puedes obtener todos los productos que buscas y más desde tu celular. Entre las aplicaciones móviles más conocidas están las de AliExpress, Amazon, Linio, entre otras. La Big Data se refiere a toda la información que puedes obtener sobre tus clientes. Por ejemplo, puedes hacerles preguntas sobre sus gustos, sus preferencias, su edad, etc. Y luego de que realizan una compra, puedes sugerirle productos similares.
Todas aquellas páginas web que en principio daban sus productos de manera gratuita tienen que empezar a diversificarlos, porque la publicidad insertada es buena, pero no es rentable. Cada vez son más las páginas web que integran a los usuarios a la hora de generar un contenido. Es decir, los usuarios pueden brindar sugerencias sobre la dirección que debería tomar un producto para que al final satisfagan plenamente sus necesidades. Eso es todo. Gracias por ver el video.